con los desórdenes fisiológicos ahora de otro cultivo. En la clase pasada, si recuerdan, vimos desórdenes fisiológicos genéricos, que era el tema del frío, el cual estamos haciendo un experimento desde ayer, ¿cierto?, hasta la próxima semana, el daño por frío. Vimos los daños fisiológicos que tenía el cerezo, como el cracking, como, ¿cierto?, el pitting y el cracking, el daño por CO2 en exceso. Y también vimos los daños asociados a los cítricos, como oleosilosis y peteca, entre otros. Y si se acuerdan, yo les dije que el principal responsable de los desórdenes fisiológicos en estos productos es el ser humano, sus malos manejos, sus malas decisiones. Muchas veces la expresión de estos productos ocurre por esa razón. Bueno, nos vamos a ver de cultivo, vamos a ir al bitter pit o la depresión amarga. El nombre bitter pit, pit es, ¿cierto?, depresión y bitter amargo, porque es una deficiencia que sobre todo se da en las manzanas verdes, son los más susceptibles, y es el principal problema fisiológico en almacenamientos de manzana a nivel mundial. En Chile se han reportado años incluso con hasta un 40% de la producción en almacenamiento que tiene en algún momento daños por bitter pit. ¿Ya? Y este bitter pit, la sintomatología a veces silenciosa, está ya en la fruta, en el huerto, y se expresa post cosecha. ¿Ya? Parte por pequeñas hendiduras decoloradas, un color un poquito más verde claro, y después se ponen estas células necrosadas asociadas. Hay variedades como la gala, la golden delicious, que son menos susceptibles, pero no existe ninguna variedad de manzana 100% resistente, por decirlo, al daño del bitter pit. Todas, en cierto grado, pueden tener en alguna fruta un bitter pit desarrollándose. Si yo pelara esta manzanita, a veces le ha pasado que tiene como un pequeño color verdecito, la pelan y está la cáscara oxidada. ¿Ya? No la cáscara, sino que la pulpa está oxidada. ¿Ya? Eso es porque está todavía en desarrollo, pero ya tienen un bitter pit. Y generalmente ocurre con la fruta cuando lleva mucho tiempo en almacenamiento, que empiezan a aparecer esas oxidaciones internas, pese a que por fuera todavía se ven, entre comillas, normales. ¿Ya? Otra foto más del bitter pit, aquí en una variedad un poco más susceptible, o sea, más sensible, son estas manchitas depresionales que tienen en la cáscara y que afectan a la pulpa. Aquí se afecta la condición y la calidad del producto. Ya esta manzana se descarta para mercados de exportación, incluso a veces en el mercado de interno, muchas veces las separamos porque sabemos que el producto ya viene con un sabor amargo y en este caso no es lo óptimo para el consumo. ¿Por qué ocurre bitter pit? ¿Qué han escuchado alguna vez del bitter pit? Nada. Básicamente el bitter pit, y todos los agrónomos lo hablan como forma general, es una deficiencia de calcio, ya, en el fruto. Básicamente es por una deficiencia de calcio, pero que hacen algo tan corto como decir deficiencia de calcio es básicamente ver el resultado y no el por qué ocurrió esa deficiencia de calcio. ¿Por qué puede ocurrir una deficiencia de un nutriente, de una fertilidad? No absorbe. No la absorbe. ¿Por qué razón no absorbe un nutriente? ¿Ah? Antagonismo con otro elemento. Uno de los elementos claves del antagonismo del calcio es el nitrógeno. O sea, que si alguien sobrefertiliza con nitrógeno, puede tener una deficiencia de calcio. ¿Cómo la? Hice un análisis en mi suelo, un análisis foliar, y el calcio en el suelo estaba perfecto, pero en la parte foliar me sale bajo. ¿Qué otro factor puede estar influenciando en eso? Como bien decía su compañero,
un antagonismo en la absorción. Uno, ¿cómo se absorben los nutrientes o por qué vías se absorben los nutrientes del suelo? Por osmosis, por el riego. O sea, si hay un problema de deficiencia de riego, ¿puede ser que una planta tenga deficiencia de calcio? Sí. Entonces, puede ser un mal riego. Si tengo un árbol muy vigoroso, donde el crecimiento, lo expandí para el crecimiento vegetativo, hice una poda mal hecha y me quedan muchas ramas para el centro, mucha hoja y poca fruta. La fruta que quede puede ser que por distribución del elemento, en este caso el calcio, quede en desmedro y tenga menos calcio. Es una mala poda, un exceso de nitrógeno, un mal riego o deficiente riego, es causal de que pueda tener bitter pit esa fruta. Y sobre todo, como les decía, una que es muy común donde se da, que es la manzana verde, la variedad Granny Smith, clásica variedad verdecita. Entonces, como les decía, el daño se inicia, fíjense cómo se inicia, 6 días después de la caída de pétalos. O sea, un fruto chico, ya tienen deficiencia del elemento presente en el fruto. Cuando la tasa de respiración y, en este caso, y producción de etileno empieza a aumentar, con alto tendencia a consumo de proteína y pectina en la fruta. ¿Ya? Y esto hace que en ese momento de caída de los pétalos de las flores, con una fruta ya más o menos un tamaño chico a mediano, empieza a emitir etileno y está con una alta tasa de crecimiento y se puede generar un desbalance mineral. En este caso, ¿cierto? Aumenta y disminuye. En este periodo siempre hay una pequeña disminución del calcio en desmedro de magnesio y de potasio en la fruta, que son otros antagonistas. Por ejemplo, hace unos años atrás, teníamos tomate en el sector de las ciénagas de Pirque, no sé cuál será el sector de la ciénaga o del humedal de Pirque, no voy a decir cuál es. Teníamos una hortaliza en esa zona. Y en enero, algunos frutos de tomate mostraron una deficiencia de calcio que se llama manchas blancas. El suelo de esa zona era extremadamente rico en potasio. Y el potasio es un antagonista de la absorción del calcio. Entonces, un desbalance nutricional o un sobrecrecimiento de algunas partes de la planta pueden tener, ¿cierto?, un mayor desarrollo de bitter. En los primeros años productivos, con árboles un poco más vigorosos, que es la poda, hice una poda donde hay mucha rama en el centro, con mucho follaje, fruta sombría y grande, poca fruta, sombría y grande, como les decía, cosecha prematura, ¿ya? Que el porcentaje de acidez de la fruta es mayor y que de alguna forma la acidez siempre ha sido un disminuidor del movimiento del calcio en los frutos, ¿ya? Hacen que sean más propensos a el desarrollo de bitter pit. Entonces no es solamente que hay deficiencia de calcio en el suelo, no, hay que saber el por qué ocurre esa deficiencia de calcio. Como bien dijeron, antagonismo, malos riegos, crecimiento muy vigoroso, ¿ya? Temperaturas muy altas en el verano, con humedad relativamente baja, ¿ya? También aumentan la posibilidad de presencia de este desorden que, como les decía, en frutas con mucho tiempo de almacenamiento puede ser hasta el 40% en algunas temporadas. Más de algunos de ustedes con síntomas o sin síntomas externos han sacado la piel de una manzana verde y han visto zonas oxidadas. Eso es bitter. Chiquitito en inicio, pero bitter. ¿Cómo lo podemos controlar? Entonces, si es, primero, hacer un buen análisis de suelo, hacer un buen análisis foliar, para ver dónde encontramos la deficiencia del calcio. Si el suelo tiene calcio, y la mayoría de los suelos chilenos lo tienen, ¿ya? El tema está más, puede ser por un tema de riego o por un tema de mala poda, simplemente. O cosecha a muy alta temperatura. Entonces, lugares con mucha temperatura en general
general, muy secos, ¿ya? No son los más adecuados para la producción de manzana. Entonces, como les decía, el síntoma externo es estas manchas depresionales que producen la pulpa amarga. La pulpa amarga. ¿Ya? Más o menos estas depresiones tienen un tamaño de 2 a 10 milímetros, dependiendo de la variedad, puede ser casi calidad de depresión. ¿Ya? De color café se empiezan a separar, a agrietarse del fruto. Y bajo esta depresión, ¿cierto? Como les decía, en la pulpa hay un tejido corchoso, café, amargo de sabor, ¿ya? Por la muerte celular. Y fíjense que por fuera la fruta puede estar perfecta visualmente y más o menos a partir de los 2 meses de almacenamiento empiezan a observarse frutas con esta sintomatología. O sea, esta deficiencia de calcio en el fruto es súper silenciosa en post cosecha hasta los 2 meses de almacenamiento. Una manzana se puede almacenar hasta prácticamente 6 meses en condiciones de atmósfera controlada y 0 grados Celsius. Por esa razón podemos tener manzana a la venta en noviembre. ¿Ya? ¿Cuándo se cosechó la manzana? Fines de verano, comienzos de otoño, como máximo. ¿Ya? Y llegan hasta incluso noviembre, diciembre. Y alguien desubicado le pide cocinar pavo con puré de manzana en diciembre y andan con manzana verde en esa época. Cara y mala, cara y condimento. Las dos cosas. ¿Cómo podemos solventar el problema? Podemos hacer aplicaciones de calcio. El calcio es un elemento, a diferencia del nitrógeno, bien poco móvil, súper poco móvil. ¿Ya? Tiene movilidad reducida, es un mesonutriente, un nutriente intermedio. Entonces, podríamos hacer alguna aplicación de calcio al fruto, ¿sí? Y básicamente lo que uno puede hacer es calcio, detectar en un fruto que el calcio, cuando esté creciendo, más o menos 6 pétalos, tenga más o menos 5 miligramos por cada 100 gramos de peso de fruto fresco. ¿Ya? Y medir los otros factores. El nitrógeno, que es un antagonista, menos de 24. El potasio, otro antagonista, menos de 24. Y el magnesio, otro antagonista, tiene 3 competidores por el sitio de transporte, ¿ya? En la planta. Entonces, el calcio tiene que competir por el transporte con el nitrógeno, con el potasio y con el magnesio. Y el NPK, que siempre se nombra en fertilidad, tiene 2 elementos de esos principales que son antagonistas del calcio: el nitrógeno y el potasio. ¿Ya? Entonces, la relación nitrógeno-calcio, ¿ya? Básicamente tiene que ser, en este caso, 10 veces menos, o sea, tiene que haber al menos 10 veces menos nitrógeno para la absorción del calcio en forma adecuada. Y el potasio, que es un poquito menos competidor, una relación de 40 veces menos cantidad de potasio, de calcio para poder observarlo. Entonces, aquí no sirve solamente un análisis foliar, tenemos que medir en la fruta, en el producto, esa condición. Si yo tengo parámetros donde tengo una relación de más de 40 veces la cantidad de potasio versus calcio en el fruto, o más de 10 veces nitrógeno, es muy probable que esa fruta en post cosecha muestre síntomas de vitelitis. ¿Qué puedo hacer? Antes como todavía el fruto está en crecimiento y lo podemos revertir antes de cosechar, tomamos los frutos de 6 pétalos en el árbol, más o menos en el principio de enero, hacemos esas mediciones, podemos hacer una aplicación de calcio y se hace. ¿Ya? Las aplicaciones son de calcio, básicamente cloruro de calcio o de óxido nitroso de calcio. ¿Ya? El más usado es el cloruro de calcio y generalmente está el VAS foliar. Son aplicaciones foliares que se hacen en frutos, como les dije, de un tamaño mediano a pequeño, y en general uno hace aplicaciones desde ese momento, después se hacen cada 3 o 6 semanas hasta llegar a 1 o 4 semanas antes de cosecha con un fruto grande, y para asegurarme que no me presente síntomas de deficiencia de calcio. Insisto, a veces puedo
obviar estas aplicaciones de calcio. ¿Cómo lo podría hacer? Manejando poda, manejando un buen riego y no eso de estar utilizando con nitrógeno ni con los otros componentes que puedan tener un efecto inadecuado en la fruta. Y la otra es saber, y esto es verdad, Granny Smith en Chile, la manzana verde de Granny Smith, siempre tengo que aplicarle calcio porque siempre vas a ser súper susceptible a, en este caso, el bitter. Y la variedad, la Granny Smith, la variedad verde, es 100% susceptible. De hecho, cuando lleva mucho tiempo almacenada incluso en su casa, tiene esa manchita oxidada debajo de la cáscara asociada. En post cosecha, llegando a la fruta, con el momento de limpieza se pueden hacer inversiones con un 2 por 3% de cloruro de calcio también. ¿Ya? Obviamente como una forma preventiva o como de mayor duración. Si la fruta viene con deficiencia de calcio del campo, esta medida solo va a hacer que duren un tiempito más. ¿Ya? Son complementarias y no sustituyen la aplicación de pre-cosecha. O sea, si alguien me dijo, no apliqué en pre-cosecha y después apliqué en el packing el calcio, a lo más va a durar un mes más o 15 días más, pero le va a dar el igual. ¿Ya? Se puede acelerar la aparición del bitter pit, que generalmente aparece a los 2 meses de almacenamiento en 0 grados Celsius, con la aplicación de etileno, con un aceleramiento de la maduración. ¿Ya? Le puedo aplicar etileno y aún determino un porcentaje de un lote donde yo tengo la idea de que este huerto puede tener bitter pit, ¿ya? Hago una aplicación de etileno y lo hago madurar por 7 días y le coloco un antagonista que es el magnesio más encima, y si se presentan síntomas, básicamente a los 10 días desde el experimento, más o menos en total se van a demorar 15 días y empiezan a aparecerse síntomas de bitter pit, es porque posiblemente ese producto no va a llegar a durar 3 o 4 o 5 meses. ¿Y qué voy a determinar? Venderlo antes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son síntomas, como les decía, que si bien la deficiencia de calcio ocurre en el campo por factores varios como exceso de radiación, árboles vigorosos, mala fertilización, mucho nitrógeno y potasio en el terreno, la presencia de bitter pit en post cosecha ocurre después de los 2 meses de almacenamiento. Entonces, si detecto antes, tomo la decisión de vender esa fruta antes. Va a durar menos, pero la va a tener que vender antes para que no esté 4 o 6 meses en almacenamiento y al final tenga pura fruta con bitter pit en ese momento. Entonces, es una forma de medir un poco antes los síntomas con una aplicación de etileno que acelera, en este caso, la maduración. ¿Por qué? Porque el etileno básicamente moviliza el estado metabólico y hace que el calcio de alguna forma se empiece a usar más. Y si rápidamente se usa y se presencia este tipo de deficiencia, es básicamente por bitter. No lo vieron ayer, pero el último grupo que trabajó con manzana verde, había una fruta con escaldado por frío. Y también nuevamente la manzanita verde, la Granny Smith, tiene este escaldado superficial que se ve de color negruzco. ¿Ya? La susceptibilidad a la fruta varía de un año a otro. Granny Smith, Red Delicious son consideradas altamente susceptibles a este desorden. Y la variedad es variegadas de color, la Gala y la Delicious, que no son variegadas porque son entre roja y amarilla, son más resistentes. Creo que aquí se refiere que varía de un año a otro. La susceptibilidad, o sea, el porcentaje de presencia de esta fisiopatía varía de un año a otro. Ya, en general tiene que ver con inviernos más o veranos más fríos, que en general hacen que sean más susceptibles al daño o cosechas más tardías, variaciones térmicas durante la temporada. Como un año puede ser susceptible o no. Por decirlo así, un año más susceptible que otro por condiciones ambientales que ocurren. O por manejo. La mayoría de fisiopatías, dije el 90% de la fisiopatía, el culpable principal es Don Saco de Weber, que hay una máquina de esa marca. Ya. Ok,
El síntoma es un palpamiento difuso de la piel. Justo ayer había una en el laboratorio que nos lanzaron mucho, todos tenían escaldado en la manzana. Esto ocurre a los 3 a 4 meses de almacenamiento, ¿ya? Y también tiene que ver mucho con la fertilización en el campo, ¿ya? Y la relación en general es que, por ejemplo, se almacenan a 0 grados Celsius y después de 6 a 8 días de la maduración se empiezan a observar estos síntomas por exceso de tiempo de almacenamiento a temperaturas cercanas a 0 grados. ¿Ya? Y se ven así. ¿Me ha pasado algo ver una manzana verde así? No tan exagerado, porque un daño escaldado, pero la de ayer estaba, la que teníamos en el práctico estaba como la que está aquí abajo. Así estaba de feo. Ya, este escaldado es por tiempo de almacenamiento en frío. ¿A qué se debe? Es una oxidación, básicamente, de la cáscara de un compuesto terpénico, el alfa-perceno, y que básicamente las manzanas maduradas con menor madurez, o sea, con un índice de madurez no de madurez fisiológica, sino que antes, son más susceptibles al escaldado. Como les decía, ¿por qué años son más severos que otros? Veranos secos y calurosos hacen que la fruta sea generalmente más susceptible. Entonces va a depender del clima del año, o sea, de las condiciones, ¿cierto?, de la temperatura, del tiempo atmosférico de ese año, ¿ya? Entonces, la aclimatación a bajas temperaturas, menores a 10 grados Celsius, durante la maduración, reducen la susceptibilidad. ¿Aquí qué es bueno? Antes de procesarla y almacenarla en un paquete, es bueno bajar la temperatura, aclimatarla a 10 grados por un tiempo, para que el efecto de almacenar por mucho tiempo 0 grados sea menor que el efecto del escaldado. En la fruta con mucho sombreamiento, dicen la porción verde de la fruta que está más en sombra versus una zona coloreada en general es más severa. Entonces, en una fruta que está expuesta, variegada, roja con amarillo, y le llega más radiación, la zona más oscura o más adentro del dosel de la canopia del árbol es la que va a tener un mayor desarrollo de escaldado. O sea, nuevamente una poda mal hecha, con exceso de crecimiento vegetativo, con manzanas sombreadas, lo más probable es que, aparte de Bitterpit, también puedan tener escaldadura, pueden tener las dos cosas. Una fruta puede tener todas las deficiencias fisiopáticas asociadas. Pero ahí tendría golpe de sol. ¿Tendría golpe de sol? Sí. Sí, por un lado puede tener golpe de sol y por otro lado puede tener. Entonces hay que buscar un equilibrio. El equilibrio es una poda adecuada. Ya. ¿Cómo se evita esta oxidación de un compuesto terpénico y cómo se hace a nivel de los packings para evitar el escaldado? Es aplicar un antioxidante y lo hacen en los revestimientos alimenticios. Generalmente la manzana, en la cáscara, le echan un revestimiento comestible y que, entre otras cosas, tiene un producto que es el DPA, que es la difenilamina, en el revestimiento. Es como, no sé, viste un video de un caballero hace mucho tiempo, un clásico de internet, que como que empieza a pelar la manzana y sale 1 kilo de cera y después como que lo prende. También lo vamos a ver en algún momento eso en post cosecha, ¿ya? Y los revestimientos comestibles, uno de ellos que se usa en la manzana tiene ese TPA, que básicamente se aplica por inmersión y después un secado y queda adherido a la fruta como un revestimiento, ¿ya? Y que en este caso hace que no se dé la escaldadura, ayuda a evitar la oxidación de esa zona negruzca que se da en la planta, ¿ya? En general esto se aplica después de la cosecha, ¿ya? Y hay que esperar una aclimatación, aclimatar la fruta antes de su enfriamiento. El otro producto que se ocupa es el metilciclopropeno, que es un inhibidor del etileno. Ayuda a un mejor desarrollo de la cáscara del fruto o de la pared celular de células de la cáscara del fruto
mientras esta es la última etapa de maduración. O sea, de alguna forma aumenta el grosor de la coraza de la cáscara, que hace que en este caso disminuya el efecto de la escaldadura. Y el otro concepto que tiene que ver con la oxidación, que es el nivel de oxígeno en el ambiente de almacenamiento, que se ha demostrado que las manzanas almacenadas en una atmósfera con un porcentaje bajo de oxígeno ayudan a disminuir la escaldadura. La escaldadura es una reacción de oxidación de la cáscara, donde incluye el oxígeno, por un tiempo de alto almacenamiento bajo 0 grados Celsius. ¿Ya? Si bien la manzana está definida como un producto no sensible al frío, cuando se dan condiciones de verano muy caluroso, fruta muy sombría, puede haber escaldadura. Es mucho menos que el bitter pit, menos común, porque en general con los revestimientos y con las atmósferas controladas el problema debería ser mínimo, pero se da. ¿Ya? Se da como problema, no es el más importante, pero se da. Pero creo que yo, esa cosa, no sé, en el revestimiento y... ¿Cómo lo puedo evitar para no comer manzanas así? No, pero en el sentido de que ahí usted está hablando más del tema del almacenamiento, pero a mí, como usted había dicho, se me puede dar la escaldadura en el terreno. No, en terreno no se te va a dimensionar, se te dimensiona en cosecha a los 4 meses de almacenamiento. No al que el kilo. problema venga, por ejemplo, de lo que dijo de la Es un problema silencioso. Es como que la propensión a el daño en post cosecha está determinado en el campo. Entonces, al igual que el bitter pit se origina por eficiencia en el calcio en el campo, pero se observa 2 meses de almacenamiento. La escaldadura se origina en el campo, pero se observa el daño a los 4 meses de almacenamiento. Entonces, la expresión de los síntomas ocurre en post cosecha. La formación del problema ocurre en pre cosecha. Entonces acá esto es como ya, puedo tener mi manzana con... tiene escaldadura, pero en el campo, yo no sé. Y yo le aplico estas cosas y no se va a expresar más. A ver. La escaldadura es el síntoma de la oxidación, y eso ocurre en post cosecha. La predisposición de la manzana a la escaldadura viene del campo. O sea, la manzana ya viene con condiciones en que posiblemente va a expresar escaldadura. Sí, por eso voy. Y lo que usted le aplica es para evitar que se exprese más. Que se exprese. Ya. Es como un protector, como para evitar que haya una oxidación, básicamente eso. Ya. Esos son los controles que puedo hacer en post cosecha. ¿Ya? ¿Y esos productos están prohibidos para la exportación? No están permitidos. La de DPA, de fenilalanina, está permitido. De hecho, la mayor parte de cítrico y de manzano en el mundo se hace revestimiento, ya sea cera o aplicación de película de agua con un producto con algún fin tecnológico. Esta difenilalanina se considera un producto inocuo y que básicamente lo que hace es evitar la oxidación. Hay vamos a ver las ceras antiguas, ceras de abeja, algunos componentes con otras cosas que están dentro como el límite, sí, hay, ¿ya? Que hayan recibido plaguicida y esas otras cosas es discutible, porque ahí hay que ver cuándo se aplicó la cera y cuándo se aplicó el plaguicida, ¿ya? Pero es todo un mundo el tema de los revestimientos y vamos a tener una clase donde vamos a discutir lo bueno, lo malo y lo bonito, todo, porque hay cosas buenas y cosas malas en los revestimientos. Es una mini forma de aislar la parte externa de la fruta con algo externo para mantener la calidad interna, y puede a veces ser productos que están como en el borde de lo normal. Por ejemplo, quitosano, que es un caparazón de insectos aplicado como revestimiento de alimentos, de fruta y verdura. Y alguien es 100% vegano y va a decir cómo esa manzana que yo me comí de esa cáscara le echaron un extracto de quitosano, que es un crustáceo. A ese tipo de cosas vamos a hablar cuando nos toque el momento. Ya, mancha lenticelar, esto es súper típico, y esto es por golpe de sol. Prácticamente en toda la variedad de manzana, siendo mayor incidencia Royal Gala y Fuji. Árboles vigorosos, frutas muy grandes, sol, radiación directa, ¿ya? Y esto ocurre se genera durante el crecimiento de la fruta en el árbol, y la expresión también
al igual que la mayoría de la fisiopatía, va a depender de las condiciones ambientales de un año a otro. ¿Ya? Las lenticelas son aperturas naturales que tienen las plantas y los frutos de los manzanos las tienen. ¿Ya? Y se empiezan a observar manchas deprimidas, chiquititas como pecas, más pequeñas que el Bitterpit, y ocurren las lenticelas, que son estas pequeñas hendiduras, y aumenta con el tiempo de almacenamiento de una fruta. Se expresan tanto en el transporte, en el almacenaje y en la comercialización, en las últimas etapas del fruto, y se ven como pequeñas pequitas en la zona de la cáscara. Vean acá. Causas: altas temperaturas durante el crecimiento del fruto, nuevamente un árbol vigoroso. Fíjense cómo se van repitiendo los mismos factores. Por eso yo les decía, ¿puede haber que una planta tenga escaldadura, Bitterpit y lenticilosis? Sí, puede ser. Porque todos, casi todos son alta temperatura, exceso de vigor, fruta sobremadura o de madurez avanzada en este caso, fruta grande de gran calibre, más susceptibilidad. ¿Ya? Malas temperaturas de almacenaje. ¿Ya? Se cree también que este efecto de quemado de las lenticelas puede ocurrir, por ejemplo, en la aplicación de cera que se le aplica a la fruta. Ya estamos hablando que va a ser un temazo que vamos a hablar de recubrimiento comestible y ceras en frutas y en hortalizas. ¿Ya? ¿Lo que no pasa que con cuidado para una cosa va a ser tirado otra vez? No, en general no. Pero acá, como yo, a ver, si yo soy productor de manzana, primero, elijo un lugar donde climáticamente no haya tantas variaciones entre un año y otro. ¿Ya? Entonces, tiendo a elegir manzana generalmente en lugares donde no cambie tanto las condiciones climáticas entre un año y otro. De hecho, manzana es un cultivo que está bien limitado ahora en la zona central, como que de Curicó para el sur hay mucho, pero para acá no hay tanta manzana. Ya, esa es una cosa. Después me voy a fijar en mi poda. No quiero generar un sobrecrecimiento vigoroso. Entonces, cuando haga la poda, todas las ramas que van para el centro, o cualquier frutal, la van sacando, las puntas las van desmochando para producir más flores que frutas y ponerse un buen equilibrio. Me baso en que mi riego, que cuánta el agua que va a tener para regar, me alcanza para el cultivo, o a tener alguna deficiencia. Ya. Entonces, todos esos puntos de vista los tengo que analizar. Si tengo mi primer año productivo manzano y está joven, lo más probable es que pueda tener alguna fisiopatía, porque se está adaptando la fruta, las flores a ese proceso. Y generalmente los árboles más jóvenes son más vigorosos. ¿Ya? Si me equivoco en la cosecha, y esto para cualquier fruta le hago una cosecha tardía, más de la madurez necesaria, lo más probable es que el almacenamiento vaya a tener una fisiopatía. Entonces fíjate que todas estas medidas de control en post cosecha se pueden mitigar o disminuir si hago muy buen manejo en mi campo. Entonces, control, fíjate, mantener un equilibrio nutricional en la planta. Campo. Cosechar la madurez óptima. La sobremadurez intensifica el problema. Evitar déficit hídrico, todo lo que le está diciendo. Disminuir el tiempo de espera a enfriado, o sea, que aquí puede haber un tema con el escaldador un poco contrario. Enfriarlo, buscar un equilibrio. Una semana en frío de sala de 10 grados y después bajarlo a 0. Y mantener la cadena de temperatura constante durante el periodo y ojalá en la comercialización. Pero ¿qué es lo que uno ve? Camiones con hortalizas y fruta abiertos, cosechados de Curicó, llegando a Los Valledor, 2 de la tarde, viajando en el auto, se da cuenta que los camiones van con toda la temperatura, con la fruta que tiene una duración corta, no están pensando en almacenarse, en consumirse. Pero si yo pensara en llevarla en un packing en esa condición, olvídense. Los camiones abiertos, comercio rápido. Camiones cerrados con cámaras de frío, vamos para un packing para cuidar el producto. ¿Ya? Y también un termonazo, que vamos a ver que son las atmósferas controladas y modificadas,
La manzana se almacena a baja concentración de oxígeno en una sala como esta, con una atmósfera distinta, en que el porcentaje de oxígeno es bajito, cerca de 2%, y con temperaturas cercanas a los 0 grados. Eso es lo normal. Entonces no se almacena en un ambiente como este, tiene que haber una modificación de oxígeno para que se pueda almacenar por más tiempo. ¿Ya? Y es uno de los frutos que en poco cosecha más dura. La manzana dura 6 meses sin grandes problemas, salvo en huertos con condiciones de manejo inadecuadas. Otro problema es la manzana, porque más de algunos la ha tocado. Corazón acuoso. Esta como una canción de 31 minutos. Corazón acuoso. Manzana perfecta, bonita, hermosa, sin ningún problema que se vea. La voy a cortar y tiene este corazón acuoso. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esos cristales? ¿Qué pasa con esto? No es verdad. ¿Ah? No es verdad. No. No es nada por microorganismos. Puede ser también por cambio de temperatura. Tiene que ver con cambio de temperatura durante el almacenamiento. Es un desorden común y fíjense que en la zona de los vasos vasculares se ven también estas zonas como de colorados. Cuando yo fui chiquitito, mi abuelita me metió una vez con una manzana, me dijo que era manzanita yellow, tenía como bloques de hielo. Y fue interno. Me hizo una jalea con esa manzana con corazón acuoso. De grandes cambios de sabor no tienen, pero sí son desabridas esas zonas porque pierden por la fructosa, pierde azúcares. ¿Ya? Esto ocurre en ciertos años, vamos a ver por qué, que nuevamente hay variedades de manzana como antiguas, como la manzana roja siempre digo, la manzana roja tipo Blancanieves, que es como manzana roja alargada, ¿ya? Es súper susceptible, las variedades más nuevas no. Es menos común este síntoma actualmente el corazón acuoso. Y incluso se puede revertir en post cosecha con síntomas iniciales de corazón acuoso. ¿Por qué ocurre? Internamente, básicamente, afuera no se ve nada, no hay ningún síntoma externo. La manzana se ve preciosa, al cortarla se ven estas zonas de coloración interna, son translúcidas, vidriosas. ¿Ya? Si el daño es leve a moderado, pueden desaparecer el almacenaje en atmósfera modificada por absorción de agua del ambiente en el que se almacena, humedad. Tejidos con daño severo pueden tener un partimiento interno, o sea, el corazón acuoso puede hacer un cambio interno y una fermentación y un sabor desagradable con el tiempo de almacenamiento. Él dice que después cuando están almacenando no sigue avanzando. No sigue afectando, incluso se puede incluir con la absorción de humedad dentro del almacenamiento cuando son síntomas leves. ¿Y en qué momento es cuando hace como el cambio de...? En el campo, si no se ve, si un fruto que viene Pero ya en el campo ya se ve. ya está. Si yo partiera una manzana cosechada y le noto corazón acuoso, no va a cambiar en post cosecha, se mantiene. Por cambio ambiental. Sí, cambios de agua, cambios, problemas hídricos sobre todo. ¿Ya? Y esto es lo que pasa, se acumula un líquido rico en azúcar y alcohol cercano a la zona de la semilla y los vasos vasculares del fruto. ¿Ya? Y básicamente se piensa esta acumulación, estos efectos vidriosos, la acumulación de azúcares en la zona cercana a la semilla y a los vasos vasculares, se atribuye básicamente a fruta cosechada en estado sobremaduro. Fíjense, totalmente regulable. Fruta grande expuesta a la luz y o con deficiencias de calcio. Por lo tanto, una manzana con bitter pick también puede tener corazón acuoso. Altas temperaturas, estrés hídrico. Y esta es la principal razón, estrés hídrico. ¿Eso falta de calcio o exceso de calcio? Falta de calcio. Al igual que el bitter pick, puede ser falta de calcio o una fruta expuesta a la luz. ¿Ya? Estrés hídrico y fruta sobremadura es gran responsable de presencia de corazón acuoso.
No sé si a alguno de ustedes le ha pasado. A mí me ha pasado muy pocas veces que partió una manzana y está vidriosa por dentro. Muy pocas veces. Antiguamente, para la variedad más antigua, era más común. Estrés hídrico, insisto, periodo en que someto a la planta en exceso de agua y falta de agua porque hay menos agua en el canal, X cosa puede ser susceptible a este daño. Fruta sobremadura, fruta muy grande, etc. ¿Qué puedo hacer en post cosecha? Nada. El ambiente de almacenamiento, si hay síntomas leves, puede revertirlo o que no aumente, básicamente. Y cosechar nuevamente la fruta en estado óptimo de madurez. En el caso de daño leve moderado, les dije que se puede resolver en el almacenaje este líquido y, ¿cierto?, los manejos de pre-cosecha como poda, buena fertilización y, insisto, agua, disminuyen el porcentaje del corazón a mucho. Hay podriciones, y un poco lo que decía su compañera, que ocurren en la zona interna del fruto, pero son oxidaciones y que pueden ser alternarios, pueden ser penicilio. Pero estos síntomas iniciales son de un fruto transparente, como si fuera una zona vidriosa. ¿Ya? Entonces, es totalmente, pasa como dicen, desapercibido hasta que uno parte la fruta. Profe, cuando hablaba de que el daño leve a moderado, como que si yo hago un buen almacenaje, podría desaparecer, sí. ¿Se refiere a que no lo veo o que solamente no avanza? No, internamente no. Primero, no avanza, ningún corazón acuoso sigue avanzando un poco cosecha. Llegan al nivel máximo y la única opción que tienen es resolverse, que significa que puede incluso disminuir esa presencia de sorbitol externa en esa zona. O sea, literal puedo dejar de tener el corazón acuoso. Sí, siempre y cuando sea leve. Claro. Siempre y cuando sea leve. Si no, puede disminuir un poco, pero va a seguir observándose. Ya. Esto también se llama escaldado, pero se llama sun scale en inglés. O sea, golpe de sol, que es distinto al escaldado de oxidación por almacenamiento en frío, que es de color pardo a grisáceo, este es de color más bien rojo. ¿Ya? Y aquí lo vemos, y también está ahí una fruta con esto que no lo pude mostrar, pero es el último enciclopedia. Esto es un daño por sol. Una manzana verde es verde, no tiene manchas, ¿ya?, donde está con este síntoma de alergia. Y es frecuente en aquella que también expuesta directamente a la radiación solar. ¿Ya? Ahí tenemos distintos estados de grave, moderado, leve a sano. Sano entre comillas porque no tiene escaldado por sol. El escaldado en definición es quemado. ¿Ya? Ese es el concepto de escaldado. El sun scale o el sun scar, ¿cierto?, es una sintomatología que se expresa en post cosecha en el almacenaje 0 grados Celsius. La fruta nuevamente tiene ese como efecto del sol, pero al estar expuesto a 0 grados aparecen los síntomas de colores rojizos por efecto del sol. ¿Ya? En la zona de manzanas rojas tiene un color más bien bronceado café. ¿Ya? En las verdes es de color rojizo. ¿Ya? Pero profe, de repente igual, ¿el golpe de sol en el campo sin necesidad de que se exprese? Sí, lo puede ver, pero ahí es mucho más fácil descartar. Pero pasa, entre comillas, piola, hasta que en alguna fruta uno la pone un poco seca y se notan los síntomas. Uno, claro, puede descartar frutas que vienen con golpe de sol, que le notan las zonas decoloradas de la fruta y que ya dice, voy a venderlo luego, mercado tanto, pero no, para exportación no va. Pero entonces se puede expresar en ambas almacenaje o en campo. Exacto. Entonces, y estas manchas en la fruta, y por eso las fisiopatías por cosecha son bien malditas, porque se pudo haber hecho algo en el campo y después aparece por cosecha. Y ahí ya no tengo nada más que hacer. Tomar decisiones, venderlo rápido, etc. Eso es lo fome de la fisiopatía. Profesor, pero la producción de manzana en Chile, roja o verde, no está destinada solamente al mercado externo. Prácticamente mercado interno. Entonces, preocuparnos de que... Pero siempre hay alguien que va a querer comer manzana
Pero por descarte, pues si es lo que nosotros Claro, por descarte. Entonces, si uno va a comerse manzana en esta época, tiene que asumir que gran parte puede tener fisiopatía o puede tener pérdida asociada a la manzana. tóxico no es. No, no tóxico no es bonito feo, por decirlo. ¿ya? Ya. Algunas pueden, como el corazón acuoso, pueden tener un cambio de sabor y ser más desabrida, pero básicamente no es tanto el efecto. Entonces, evitar almacenaje prolongado en plantas que han sido expuestas al sol. ¿Ya? Aquí los antioxidantes que se usaban para el daño por frío no tienen ninguna lógica, no sirven. Entonces, si el daño por sol lo tiene, ya tiene esa fruta daño por sol. Una manzana en una pena, se olvidó el daño por sol. El año pasado, un joven de segundo año, no sé si ubica a Daniel, el papá tiene un huerto en Nuble, Ya, manzana Gran Smith verde, así. ya, Y bueno, un compañero estaba pasando aquí un problema y le ofreció regalarle varios cajones de manzana. Y venían impecables, grandes, venían impecables. Ya. Y cuando la partimos en la casa, corazón acuoso. sí, tenían varias, sí. Ya. Pero me llama la atención el Problema tema. hídrico. Pero me llama el tema de la atención, la refrigeración no lo retrasa, no, porque venía del campo, no sé, dijo que venía del campo. Venía al campo y ya Sí, venía con eso. no hay había nada vuelta que hacer. darle. Pero No hay sí, nada que hacer. pero sí el bitter pip sí se puede Con aplicaciones exportar, de calcio, se pero puede. pero se puede exportar Claro. y no se va a dar cuenta porque el consumo va a ser dentro de 2 primeros meses. Exacto. O sea, pasa piola. Pasa. Yo tenía una duda respecto a más o menos lo mismo. Habían, lo alcancé a escribir por había los dos primeros que vimos que era el líder y el primer escandador, tenía tratamientos con antioxidantes Sí, y con productos. sí. Y como son los dos como de manera, se pueden hacer las dos aplicaciones Por de manera supuesto. preventiva. Sí, pues de hecho, primero, pues yo puedo lavar o desinfectar y aplicarle calcio y después colocar con inmersión otro revestimiento, como le definí la lámina. De hecho, en la manzana verde se va a hacer sí o sí, ya las dos cosas. ¿Por qué digo la manzana verde? Porque, insisto, es un producto que si bien no es la manzana más producida en Chile, es desde el punto de vista para lo que es las compotas de manzana, lo que es el jugo de manzana, es la variedad más importante. Entonces, la manzana no solo se usa como consumo fresco, sino que como pulpa incluso de frutas que se saborizan con otras frutas. Ah, pero a mí no me importa tanto cómo se llama. Sí, porque importa, porque la calidad de ese producto, primera clase de industrialización, no he ido mucho. La calidad de industrialización no es como el guatón de la fruta, que es el descarte, es igual, que dicen siempre eso, es de muy extremada buena calidad. Si tú los desechos, las otras cosas, para frutas, para pulpa ya puede pasar, pero tiene que tener un porcentaje. Imagínate, le agrego frutas con corazón acuoso, la pulpa va a estar desabrida, voy a tener que agregarle más azúcar, más tontera, conservante y todas las otras Pero cosas. por ejemplo, si pero está sí. oxidada, ¿Ah? si está oxidada, ¿qué más que está en esa hoja? No, la oxidación es un sabor rancio, es como que está oxidado con un sabor a clavo, no tengo la pulpa de fruta. Ah, o sea que las manzanas son súper así bonitas, aunque después la vayan a destruir. Así es. La calidad, sí, le pueden poner conservante, aditivo, toda la cuestión y la empresa lo hace, lamentablemente, pero se busca partir en la industrialización en una calidad óptima de consumo. Siempre, siempre. No, en realidad por los ingredientes, porque vamos a ver si es Sí, porque mi hijo en el laboratorio estaba haciendo Sí. sabores idénticos a... claro, pues lo que les decía, mucho néctar de fruta es néctar de manzana, saborizada por ejemplo, el néctar de piña antiguo era parte que tenía un porcentaje de néctar de manzana con saborizante igual a la piña y con textura, con producto que hace la textura similar a la piña. Pero uno está comiendo mitad manzana, mitad piña. Una anécdota no, pero... La empresa Copperfruit en Curicó, que es una zona de mayor producción de manzana, usaba la manzana como base de pulpa para néctar. Entonces, y la variedad de manzanas que más se usa es la Granny Smith, por el porcentaje de acidez que tiene y por otras relaciones. Entonces, claro que importa ahí que no tengamos tantos problemas fisiológicos, porque eso es un descarte para la agroindustria final. ¿No? Como tú dices, a nivel de consumidor, con el tiempo de almacenamiento, y eso me da lo mismo. ¿Ya? Pero claro, porque puedo no producir manzana en mi país, no ser productor y vender pulpa de manzana. Sí, Sí. sí.
ahí me va a disminuir. Bueno, Hay una lectura asincrónica que es de la Universidad de Talca. ¿Y por qué le puse la Universidad de Talca? Porque nadie sabe más en Chile de manzana que el Centro de Pomaces de Talca. Entonces hay un PDF que, para que lo lean, que tiene que ver con alguna de las deficiencias nutricionales. Entonces si yo le hago clic aquí, me salgo de la presentación y le hago clic, me va a abrir una página que es bitter pit y lenticelosis en manzana, factores predisponentes y medidas de control en cuerpo. Entonces tiene una lectura que no es más de 80 páginas, no, son 1, 2, 3, ¿cuántas son? 7 páginas, ¿ya? De la Universidad de Talca, con factores de campo básicamente relacionados a eso, que ya lo hemos mencionado, ¿ya? Esa es una lectura complementaria de la clase, que la tengan ahí, ¿ya? ¿Cierto? ¿Dónde estamos? Te pasé varios cuadros. Ya. Temazo que vamos a ver a continuación, donde hay algunas alternativas para evitar pudriciones post cosecha, algunas irradiaciones con ozono o con rayos gamma de repente en la fruta, pero en general son grupos de hongos y bacterias de fruta sobremadura o de maduración que empiezan a aparecer en post cosecha. Vamos a ir viendo algunos bien comunes en algunos productos que ustedes generalmente son los que más usan en los laboratorios fitopatológicos. ¿Por qué? Porque se dan en frutas maduras, como por ejemplo en los limones. La enfermedad es post cosecha, ¿cierto? La fruta en esta condición está madura, sus paredes celulares están más débiles y son susceptibles al ataque de microorganismos. ¿Cómo los controlamos en general? Con las bajas temperaturas de almacenamiento, porque en general bajamos la tasa de reproducción de microorganismos. Con las atmósferas controladas, también regulando la concentración de gases, también vamos a influenciar negativamente en el desarrollo del microorganismo. Pero a pesar de eso, hay ciertos hongos y bacterias que son capaces de sobrevivir a bajas concentraciones de oxígeno y a gases que básicamente les van a producir daño. Por ejemplo, cuando hay acumulación de humedad en uvas, en transporte o en almacenamiento, ¿ya? Y hay un mal manejo de temperatura, se puede dar un hongo que se llama botrytis. Ustedes lo conocen, ¿ya? Y que es el principal problema de post cosecha de la uva desde el punto de vista fitosanitario, por ejemplo. Enfermedades post cosecha bien comunes: Penicillium digitatum y Penicillium italicum en cítricos. ¿Ya? Estos son de cítricos, las dos. Alternaria citri, Botrytis cinerea en limones, ustedes aquí afecta casi todo. La Geotrichum candidum, una levadura, Phytophthora citróphthora, vamos a ver los síntomas importantes. La Fomosis y diploide y Rhizopus nigricans en algunas pomáceas que empiezan a aparecer como hongos de tipos de frutos. Mi idea es que conozcan una fruta. Hay un avance científico-tecnológico chileno de Claudio Donoso, también de Talca, que es un buscador de microorganismos benéficos en la agricultura, y dentro de eso está buscando una solución biológica para enfrentar estos problemas en post cosecha. Se lo voy a presentar en algún momento en un video. Es lo más cercano a Bob Marley que pueden encontrar en una persona, físicamente igual a Bob Marley. Ya. ¿Quién no ha tenido esto en un limoncito de una naranja? ¿Cierto? Está el digitatum, que es de un color verde más musgo, y el itálico, que es un verde más azulado. Asqueroso, ¿cierto? Y pueden estar los dos presentes, pueden estar ambos juntos. ¿Sí? Tienen colores distintos. El itálico es más azulado, el verde un poco más azulado, y el otro es un verde musgo más clásico. Pueden estar ambos juntos. Penicillium, hongo de post cosecha. Si en la misma fruta pueden estar ambos dos.
Alternaria citri, de color negro, ¿cierto? Negro intenso. Menos común, menos común. Esas son cerezas. O botrytis con cereza. Botrytis con cereza, ¿cierto? Botrytis, que es el hongo de color medio grisáceo, son realmente medios como terrosos también, que se dan ahí, ¿cierto? Micelios blanquecitos creciendo y hongos, ¿cierto? Con colillas ya formadas ahí en folicular en el producto. ¿Ah? Ahí la temperatura del centro que se formó en esa atmósfera modificada, ya que es esa bolsa de ahí, una atmósfera modificada, hubo más manejo de temperatura, en el centro se dio un calor del centro y se desarrolló un nido de botrytis. Generalmente eso ocurre. La atmósfera modificada a una baja temperatura no debería tener desarrollo de botrytis, pero tiene. Eso es uva con botrytis. Y lo de abajo es frutilla con botrytis. O botrytis con frutilla, como ustedes. Qué asco, pero a mí, como hay una serie ahora, los que lo están viendo van a cachar, me fascina esa. Me fascina. ¿No sabes qué es? Betty la fea, me fascina. Nunca hay un papel. Yo me encargo de la risa. Perdón, me defengo. Ya, botrytis que se puede dar en el campo también, pero en poco cosecha se da sobre todo en las frutas que son muy apretadas y que se generan nidos de contaminación. Vamos a hablar una clase de control de post cosecha de botrytis en uva, porque es un temazo de por sí. Es el único producto donde funciona el anhidro sulfuroso en forma adecuada para el control de botrytis en post cosecha. Que no produzca daño a la fruta. Por ejemplo, si yo ocupo un arándano anhidro sulfuroso, en algunos casos voy a producir ablandamiento. Entonces, por un lado controlo el hongo, por otro ablando mucho la fruta. Aquí en la uva no. Le da. Sí. Levadura en nectarines y en uva, Geotrichum candidum. La pudrición ácida, por ejemplo, también se da en post cosecha, que sea la uva en el campo, que también se puede dar en post cosecha. No hay muchas cosas para controlar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de productos que van a ser consumidos en un tiempo relativamente corto. Entonces, muchos agroquímicos no se pueden agregar, están muy limitados, son más bien fumigantes, o ya sean con tratamientos con, como decía, con ozono o con otras cosas como para controlar. ¿Y esto de Physoderma y Bacillus no sirven para esto? Sí, sí, puede servir. Por eso, de hecho, el ejemplo que hay es más que con Trichoderma y Nacillus, que es un producto que hizo este caballero en unos kits o sachets que empiezan a disminuir la tendencia de aparición de botrytis o otras cosas. Pero ¿Sí? alguna vez ya como aparecieron el almacenamiento, hay alguna forma como de revertir una parte. No, ya se bota, es descarte completo. O sea, basta que una fruta, un racimo tenga botrytis para que toda la bolsa se descarte. Incluso lo más probable es que el lote grande se empiece a descartar o buscar un mercado distinto. Ya, la Phytophthora citrophtera es como un hongo, es un hongo muy superficial, pero produce un ablandamiento en la naranja y puede estar asociado a una fermentación de sabor. Es raro verla, más común en este caso el penicilio. Phomosis citri, también como en la zona del pedúnculo, un hongo blanco creciendo y una mancha oscura. Es secundario, no es muy común. Esta es la Diplodia seriata, que ocurre en fruta sobremadura, ¿ya? Y que es como muy parecido a un corazón rochoso, pero es del centro de la fruta. Y esto ocurre con frutas sobremaduras, o sea, esto en post cosecha. Es muy raro que una fruta exprese Diplodia, porque son frutos que quedan como remanentes colgados en el árbol, casi momificados cuando tienen este problema. ¿Ya? Y que además se acompaña muchas veces por entrar una polilla en la manzana, muchas veces por un hongo secundario que aparece cuando entra otro hongo antes de afectar el tejido. Diplodia en limones, ¿ya?
Y si es muy curioso porque si la mitad como si estuviera atacada, la otra mitad sana, con problemas incluso de maduración. Ya, el tomate viejito Pascua, Rhizopus nigrica, hongo de ambiente, hongo ambiental, que busca un tejido susceptible para su desarrollo. Cuando guardamos en una frutera que no está lavada con un refrigerador tomate por mucho tiempo, es uno de los principales productos que aparecen en esos tomates. Un invernadero con mucha humedad que queda la fruta en el tomate después de la cosecha y quedan ahí, pues a veces quedan estos hongos ambientales que aquí está lleno de esporas de Rhizopus, aunque no lo crean. Hay muchos microorganismos en este ambiente. Dentro de ellos, lo más probable es que esté este hongo de moho de superficie que es el Rhizopus y que busca el momento susceptible de alta madurez para afectar a los productos. ¿Ya? Más o menos. Claro, aquí hay dos lecturas asincrónicas y aquí está dos videos que quiero que veamos ahora. Porque va a aparecer lo que les decía ahora don Claudio Donoso. Y esta es una innovación chilena. ¿De ahí qué importa en esta región del Maule? Desarrollo del dispositivo bioactivo en el control de enfermedades de post cosecha en parajes de uva de mesa y arándano. Chile es uno de los principales exportadores de frutas del hemisferio sur y a la vez uno de los que tiene mayores desafíos, dadas las distancias que tiene que recorrer hasta los mercados de destino. Dos variedades importantes son los arándanos y la uva de mesa, los cuales son vulnerables a la perecibilidad y evolución. Combatir estos problemas con productos químicos es cada vez más difícil. Frente a estos desafíos, la empresa Bioinsumos Nativa Limitada de la región del Maule ha diseñado un dispositivo que busca mejorar la post cosecha de aquellas variedades de fruta de exportación. Hola, soy Eduardo Donoso, soy ingeniero agrónomo en Talca, magíster en ecología. Soy el coordinador del proyecto de Igual El problema en que nos enfocamos fue el de enfermedades de post cosecha en uva y en el asno, especialmente enfermedades fungosas, que son bastante relevantes porque determinan los tiempos de post cosecha de la fruta y eso te delimita los tiempos de almacenaje que sirven para jugar con los precios y de transporte, especialmente en los mercados que mejor pagan, que son los más lejanos. Y ahí nos enfocamos desde un punto de vista biológico por todo el cuestionamiento que existe de uso de productos químicos de post cosecha, que es donde estamos mucho más cuestionados que en el campo. Cuando nuestra relación con Fiat siempre había un feedback bastante fluido, nos hemos podido ir siendo más que postular a los proyectos socioestratégicos en el desarrollo, porque obviamente nuestros desarrollos van con la estrategia del que se ha propuesto Chile en el Ministerio de Agricultura para el desarrollo de la agricultura. Que normalmente usa control biológico así en forma directa contra el patógeno. Esta plaga existe el control biológico y es el patógeno, y uno lo tiene que aplicar encima del patógeno para controlarlo. Lo que nosotros estamos desarrollando es un grupo de cepas, por ejemplo, esta es la cepa de control biológico, que liberan gas y inhiben el crecimiento del patógeno. Entonces el patógeno si lo gas y el patógeno coloca. Hay una liberación bastante importante que es muy útil para la condición de post cosecha. Entonces la idea es llevar ese microorganismo que está aquí abajo a una cosita como ese dispositivo que tenga el microorganismo, libera los gases y genera estos tipos de división de patógenos, por ejemplo el penicilino, el tipo patógeno que sale a los limones. Con esto yo puedo poner estos microorganismos dentro de las cajas de embalaje de lo que es la fruta. Facilita bastante los procesos de registro y de uso del producto. Además, estos microorganismos tienen la ventaja que al aumento de la temperatura producen más compuestos, por lo tanto, inhiben de mejor forma a los patógenos que tienden a no preferir más temperatura. Por eso queremos un efecto que sea más complementario a lo que ya se hace.
aplicado directo funciona, pero el tricoderma para que funcione bien como controlador biológico se maneja a 20 y 20 y tantos grados, entonces en cosecha la idea es baja temperatura. Entonces son compuestos, microorganismos que generan volátiles como compuestos químicos que inhiben el desarrollo de otros. Y este gallo, don Claudio, conozco, tuve la suerte de que fui transportado en su Jimny, Suzuki, muy simpático, muy buena onda. Uno lo mira y dice, como que la parte estética no está con los más responsivos, aparte la actitud es como tan relajado, es un gallo que en Chile ha buscado microorganismos en distintas condiciones de suelo, de ramas, de árboles, se meten como monos buscando aquellos que tengan un efecto de control. Y ahora ya dejó de hacer clases en la universidad, tiene su empresa, contrata de repente alumnos de distintos lados para hacer ensayos. Y este ensayo es del año 2000, el que hizo él, para buscar un producto que lo pudo patentar, que es un dispositivo que emite gas para el control de penicilio en el limón. Empezó con el proyecto con arándano y con uva y finalmente terminó con éxito en limones. ¿Ya? Y son cosas que hay que valorar, así como valoramos que la selección chilena nos dio 2 Copas América, es un tipo de gallo del ATP, del nivel top 10 en Latinoamérica del control biológico. Y hay que conocerlo, porque de repente héroes en el deporte y en la ciencia. El que hay uno. Fueron los pocos que se quedó mi Charles positiva en un congreso de fitopatología, me escuchó y además me dijo, bueno, con eso me doy por pagado. Es un héroe del profe. Ya. Bueno, vamos a ver por la clase, esto es la última materia hasta fruto que vamos a ver para la prueba de post cosecha, que es 24. Ya vamos a colocar la fecha para que lo anoten ustedes bien y estemos con esa asociación. Entonces, el anuncio, si yo me meto a las clases técnicas de post cosecha, cualquier sección,